Perfecto. Bienvenida, Carolina, a una nueva sesión de la Academia de Emprendimiento Femenino Genera Más MT. Les damos la cordial bienvenida a todas nuestras emprendedoras que hoy día nos acompañan a lo largo de todo Chile. El día de hoy vamos a estar tocando la temática microfinanzas para emprendedoras, compromisos fiscales. Bienvenida, Carolina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas una excelente jornada y, como siempre, voy a estar atenta ahí al chat para poder ir apoyándote con las preguntas o consultas de nuestras emprendedoras. Perfecto, gracias, Catherine. Saludar primero que todo a todas las emprendedoras, feliz de poder acompañarlas nuevamente. Eh, yo también estoy atenta al chat, así que quienes quieran hacer algún comentario en el chat, yo también puedo voy a ir observándolo durante la clase, ¿ya? Durante el taller. Así que vamos a empezar. Bueno, este taller se llama Microfinanzas para Emprendedoras. Este taller se divide en 2 días, ¿ya? Hoy día vamos a tener 2 horas de taller y el próximo martes vamos a continuar, ¿ya? Esta primera parte es bien, probablemente muy teórica, vamos a conocer en qué consisten las microfinanzas, cuál es la importancia de esto, sobre todo en todo lo que son a los microemprendedores, y el próximo martes vamos a hacer un taller más práctico, ¿ya? Me presento, mi nombre es Carolina San Martín Torres, ya he hecho unos talleres anteriores en este programa, pero para quienes no me han visto aún, yo soy ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, tengo un máster en finanzas de la Universidad Diego Portales. Actualmente estoy cursando un diplomado en desarrollo y gestión de la innovación en la Pontificia Católica de Chile. Llevo más de 20 años en el desarrollo de consultorías a empresas regionales y también a instituciones del sector público. Actualmente soy docente del área de diseño en INACAP y también, por supuesto, soy emprendedora, así que conozco bastante bien la realidad de de todos quienes emprendemos, ¿cierto? Hoy día, sobre todo, con situaciones particulares que hemos estado viviendo, así que espero que este taller les sirva, les pueda aportar para que puedan tomar decisiones financieras mejores, ¿ya? El temario de hoy vamos a ver en primer lugar qué son las microfinanzas, probablemente allá hayan escuchado y vamos a aclarar el concepto, vamos a ver también cómo se originan las microfinanzas, cuáles son todas las organizaciones que hoy día intervienen y que en el fondo ofrecen ciertos productos de microfinanza. Y por último, también vamos a conocer un poquito la caracterización, ¿cierto?, de lo que son los microemprendedores en Chile, ¿ya? Y por qué en el fondo es importante conocer este concepto financiero que está dirigido principalmente a lo que son los microemprendedores, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a explicar qué son las microfinanzas. Ya las microfinanzas básicamente es la prestación de servicios financieros por instituciones de productos tales como préstamos, ahorros y seguros, pero la diferencia es que estos servicios financieros están especialmente dirigidos a lo que son las microempresas y también a las personas de bajos ingresos, ¿ya? Las microfinanzas son un instrumento hoy día, y ha llegado muchos años probablemente, hoy día se ha desarrollado de forma mucho más fuerte, pero las microfinanzas son instrumentos que tienen como objetivo combatir y superar la pobreza, ¿ya? Y el microcrédito, que es el principal componente de las microfinanzas, básicamente lo que hace es proveer de capital, ¿cierto?, a personas de bajos recursos. Y por lo tanto, hoy día estamos pensando que las microfinanzas están dirigidos al sector más vulnerable en términos empresariales, como es la microempresa, pero también las microfinanzas también está dirigido a personas, ya no solamente a microempresarios que están formalizados, sino que también a empresas no formalizadas y que requieran, ¿cierto?, de algún financiamiento para poder iniciar su negocio, para poder ir desarrollando o creciendo, ¿ya?
Esto porque es importante, porque básicamente cuando los clientes ya adquieren por primera vez un crédito, ya cuando un cliente desarrolla por primera vez un crédito, generalmente empieza a demandar nuevos servicios, ¿ya? Y de eso entiende también las microfinanzas, que las microempresas ya probablemente son aquellos que tienen más difícil acceso al crédito, ¿ya? Pero cuando ya pueden acceder a este crédito, las instituciones han entendido que estas mismas demandan otro tipo de servicios financieros. Por lo tanto, se creó este instrumento para poder hacerse cargo, ¿cierto?, de estas ofertas de servicio que hoy día no existía en el mercado. Pero ya vamos a ver que la verdad es que existe hace bastante tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de microempresa, hay que aclarar este concepto, estamos hablando de empresas, ¿cierto?, formadas o no formadas, formalizadas, ¿cierto?, o no formalizadas, con ventas anuales de más o menos 2.400 UF, ¿ya? Eso, si lo traducimos a pesos, estamos hablando de que una microempresa es aquella que vende mensualmente un monto inferior a 6 millones de pesos. A todo lo que sea monto inferior a menos de 6 millones de pesos, en Chile se clasifica como microempresa. Otra forma de clasificar las empresas también tiene que ver con el número de trabajadores, ¿ya? Generalmente las microempresas están conformadas también por 1 a 5 trabajadores. Esta es la clasificación que estamos viendo aquí en la diapositiva, es la clasificación que hace Servicio de Impuestos Internos de las empresas en términos de su tamaño. Ya tenemos las más grandes, ¿cierto? Son las grandes empresas que estamos hablando de empresas que tienen ventas sobre 100.000 UF, ¿cierto? Y sobre 400 trabajadores, hasta la microempresa que les acabo de explicar. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿para quiénes están dirigidas estas microfinanzas? Ya, como yo les dije, está dirigida especialmente en términos de tamaño, ¿cierto?, a las microempresas, pero no solamente a microempresarios formales, ¿cierto?, formalizados, es decir, que han iniciado una actividad económica en servicio de impuestos internos, o quienes hayan formalizado una constitución de sociedad, ¿cierto?, ya sea bajo la figura de una empresa individual de responsabilidad limitada o alguna figura de sociedad donde participan más de un socio, ¿ya? Estas microfinanzas no solamente están dirigidas a estos microempresarios que venden menos de 6 millones de pesos mensuales, sino que también a empresas informales, ¿ya? Por lo tanto, estos instrumentos se dan cuenta y en el fondo se hacen cargo de todas estas empresas que existen sin duda, ¿cierto?, de forma informal, ¿cierto?, en nuestro mercado, donde ellos no hacen declaraciones de impuestos, no hacen declaraciones de ventas, no están formalizados bajo alguna constitución de sociedad, pero son empresas propiamente tal, ¿ya? O sea, hay una persona trabajando en este tipo de empresas, ¿ya? Para quienes también está dirigido este tipo de instrumento, para aquellas personas que tienen ingresos menores, ¿ya? También no está pensado solamente en empresas, sino que también en personas que tienen ingresos bajos y requieren algún financiamiento, ya sea para emprender un nuevo negocio o también de forma particular como familia. Este instrumento está dirigida básicamente a pequeñas empresas, ¿cierto?, que hoy día no tienen acceso a financiamiento. Ya probablemente vamos a ver durante la clase que los empresarios pequeños, ¿cierto?, los micro y pequeños empresarios generalmente tienen restricciones, ¿cierto?, de acceder a un financiamiento, ¿ya? Porque la banca en el fondo tiene sus formas de evaluación donde requieren mucha información que hoy día muchos microempresarios y empresarios no formalizados, ¿cierto?, no disponen. Y por lo tanto, cuando nos encontramos en esta situación, la opción, ¿cierto?, es poder acudir a estos instrumentos relativos a la microfinanza, ¿ya? Y en general, ¿para quiénes son estos instrumentos? Es para cualquier persona, como les digo, ya sea persona natural, como también formalizada bajo una constitución, ¿cierto?, que hoy día no pueda, ¿cierto?, que hoy día no es abordada por una institución bancaria normal, ¿cierto?, con sus servicios financieros normales, ¿ya? Hoy día principalmente vamos a ver que el Banco Estado, pero también hay otros bancos, distintos bancos Estado, pero generalmente hoy día nosotros
en Chile podemos visualizar que el Banco Estado se ha especializado en las microfinanzas y vamos a ver cómo ellos han aperturado una cierta de servicios financieros, ¿cierto?, para atender a toda esta población, a todas estas empresas, ¿cierto?, que antes no tenían acceso a ningún crédito. ¿Cómo se originan las microfinanzas? Entendamos que en primer lugar se originan porque existen restricciones financieras, ¿cierto? A todas estas empresas pequeñas, no formalizadas, o también a todas estas empresas pequeñas que estaban formalizadas, pero que no tenían un respaldo, ¿cierto?, para poder acudir a la banca normal, ¿ya? Existe una serie de restricciones financieras que tras la crisis de los años 80 ya es cuando empieza a desarrollarse, ¿cierto?, este tema de las microfinanzas, dado que el país venía saliendo de una crisis económica muy importante, donde llegaron los niveles de cesantía más que hoy día, ya la crisis de los 80 fue mucho más profunda, los niveles de cesantía en Chile volvieron el 30%, y por lo tanto, en esa época fue el momento en donde se empezaron a crear las primeras instituciones dedicadas a otorgar estos créditos orientados a las microempresas, ¿ya? Vamos a ver que no solamente estamos hablando de las instituciones como la banca, sino que hay otro tipo de instituciones que empezaron a crearse, ayudar, ¿cierto?, a todas las microempresas y también a todas estas empresas no constituidas y que requerían cierto apoyo para poder salir de esta crisis. De hecho, las primeras instituciones que empezaron a otorgar este tipo de créditos a microempresarios no fue la banca, ya fueron instituciones privadas, pero con fines no lucrativos, ya como las ONG, fundaciones de carácter solidario, ¿cierto? Pero fue en el fondo como se inició la red de microfinanzas en Chile. En el año 2001, más o menos, antes de la llegada de un premio Nobel de la Paz en Chile, de Muhammad Yunus, ya ahí empezó también a desarrollarse una red de microfinanzas en Chile, ¿ya? Se formó esta red de microfinanzas donde en el fondo se creaba un espacio de reflexión, ¿cierto?, de análisis, creado por las mismas instituciones que luego empezaron a conformarse legalmente. Y en el cuanto acá, en las instituciones en las que participa, vamos a ver un ratito más cuáles son específicamente. Las instituciones que participan son tantas instituciones sin fines de lucro, ONG, fundaciones, como también la banca privada o corporaciones que están en el fondo formando esta red de microfinanzas en Chile. De hecho, tienen una página web que ustedes pueden conocer, acceder, es microfinanzas.cl. Y ustedes a través de esta red pueden ver en el fondo cómo ha evolucionado y cuáles son todos los actores involucrados. Pero básicamente el objetivo de esta red era poder diseñar un conjunto de políticas, ¿cierto? Y programas e instrumentos que fomentaran las microfinanzas en Chile, ¿ya? Hoy día esta red es una red que ya está constituida desde el año 2003 y está a nivel nacional. Ya no podemos encontrar, estas instituciones participan desde Arica, ¿cierto?, hasta Magallanes. Por lo tanto, hoy día es una red que agrupa bastantes instituciones privadas, ¿cierto?, de ahorro y crédito, como también instituciones, como les decía yo, fundaciones, ¿ya? Hoy día esta red, ¿cierto?, ya ha otorgado más de 2.600.000 operaciones de crédito, ¿ya? Es decir, han accedido más de 2.600.000 microempresarios, ¿cierto?, o personas a este tipo de crédito, ¿ya? Estamos hablando de más o menos de 340.000 operaciones al año, es decir, cantidades de créditos que se entregan al año, con algo de 760.000 millones de pesos anuales, ¿ya? Y hoy día un dato no menor es la tasa de mora, ¿ya? Siempre se pensó, de hecho vamos a ver algunas caracterizaciones al respecto, de que este tipo de crédito podía obtener tasas de mora importantes, ¿ya? Lo cual no es así. Ya las tasas de mora de este tipo de microcrédito
son menores que los créditos normales, ¿ya? Y hoy día la tasa de mora es menor del 10%, lo cual es súper positivo, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno puede deducir de que los microempresarios que obtienen este tipo de créditos, ¿cierto? Este tipo de instrumentos, reconocen la importancia, ¿cierto? De y en ese sentido son responsables del pago del mismo. Como les comentaba acá, una de las restricciones, una de las razones del origen de las microfinanzas es porque existía un grupo, ¿cierto?, de empresas y de personas que tenían restricciones financieras. Es decir, que podían acceder, ¿cierto?, a la banca para poder obtener algún tipo de financiamiento, ¿ya? Por lo tanto, generalmente esto se daba porque el mercado bancario no estaba preparado para poder satisfacer, ¿cierto?, estas necesidades especiales que tenían, ¿cierto?, este tipo de empresas, y por lo tanto sus productos actuales no cumplían, ¿cierto?, con los requisitos que requerían, que tenían este tipo de microempresarios, ¿ya? Y las restricciones financieras básicamente estaban dadas por la cantidad y calidad de información. Generalmente las empresas de este tamaño no tienen información financiera de su negocio de calidad ni en términos de cantidad. Muchos de ellos no tienen acceso o no registran cierta información financiera, y por lo tanto, generalmente cuando estas empresas acudían, ¿cierto?, a la banca, los préstamos que se les otorgaban tenían restricciones bien importantes, por ejemplo, restricciones en los plazos. Generalmente el préstamo que se le daba era a corto plazo, no se consideraba dar préstamos a largo plazo a las microempresas. Las tasas de interés también eran muy elevadas en comparación a los otros tipos de tamaños de empresas, porque consideraban que el riesgo que asumía la banca al prestar dinero a los microempresarios era mucho más alto. Ya cuando nosotros obtenemos un crédito, la tasa de interés siempre considera una proporción de riesgo que está asumiendo el banco, ¿ya? Por lo tanto, si mi empresa es más riesgosa, ¿ya?, la tasa de interés que nos van a dar es más alta. En cambio, si yo soy menos riesgoso, mi tasa de interés va a ser más baja, ¿ya? Por lo tanto, los microempresarios eran considerados como instituciones, ciertas organizaciones de alto riesgo, y por lo tanto una restricción financiera importante que le daban a estos microempresarios era corto plazo y una tasa de interés muy alta. También existían las restricciones financieras de constitución de garantía, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno accede a algún préstamo, ¿cierto? El banco, todo banco trata de garantizarse, es decir, que en el fondo hacer válida de que efectivamente van a devolver la plata. Y las garantías generalmente están constituidas por bienes, ¿cierto? Bienes muebles o bienes inmuebles, pueden ser vehículos o pueden ser, ¿cierto?, propiedades, y generalmente este tipo de empresas no tenía, ¿cierto?, cómo constituir una garantía, y por lo tanto esa era también una restricción muy importante para acceder a este tipo de crédito. Y por último, ¿cierto? Las plataformas, ¿cierto? La banca no estaba preparada ni tampoco tenía productos especializados para este segmento de empresarios, ¿ya? Por lo tanto, no era lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo evaluar a un microempresario donde no lleva información probablemente contable ni financiera de su negocio, versus otra que mantiene muchos registros de información, paga IVA, está constituido, etc. Entonces, para la banca, evaluar, ¿cierto?, estos dos tipos de personas, ¿cierto?, es muy distinto, ¿ya? Por lo tanto, la banca no tenía, ¿cierto?, antiguamente alguna plataforma especial para poder evaluar a este tipo de empresarios, ¿ya? Y acá hay un diagrama de por qué, por ejemplo, el microempresario es considerado como altamente riesgoso, y por lo tanto, por eso los plazos de financiamiento son a corto plazo, las tasas de interés también son altas. Y es porque, fíjense, en este gráfico nos muestra
cuál es en el fondo la esperanza de vida de las empresas según su tamaño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las microempresas, que son las más pequeñas, tienen una esperanza de vida bastante mala, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá en rojo está representado la muerte, ¿cierto? En el fondo, no el terminar la operación de la empresa, y en un 40% se estima, ¿cierto?, de que una empresa de tamaño micro, ¿cierto?, va a cerrar antes de un año. ¿Ya? Y ese rango rojo, si se dan cuenta, va aminorando, va disminuyendo a medida que aumenta el tamaño de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una de las razones que tenía la banca para ofrecer o tener restricciones financieras mayores de acceso a financiamiento a las microempresas, porque había un 40% de probabilidades en el fondo de que esa microempresa muriera, ¿ya? O dejara de funcionar y operar. Entonces, considerando esta situación, ¿cierto? La banca tiene restricciones financieras bastante importantes que probablemente ustedes ya conocen o se han enfrentado, ¿cierto? A la hora de obtener algún financiamiento. Y acá hay otra diapositiva que nos muestra cómo este tamaño de empresa tiene un menor acceso al financiamiento en comparación al resto. ¿Ya? Por ejemplo, esta gráfica nos muestra en porcentaje, ¿cierto?, cuánto porcentaje de las empresas según su tamaño obtienen, ¿cierto?, obtienen acceso al crédito. Entonces, por ejemplo, una microempresa, solamente un 47% de ellas tiene acceso a un crédito bancario versus, ¿cierto?, las empresas de tamaño grande, donde el 84% de ellas pueden acceder a un crédito bancario. Estamos prácticamente hablando de que prácticamente la mitad de las microempresas, solamente la mitad puede tener ese acceso al crédito bancario. Entonces, como les decía, por lo tanto, lo que en el fondo la banca, ¿cierto?, las instituciones en general, se dan cuenta de esta situación y a partir de ello empiezan a crear productos financieros específicos para las microempresas, de manera que ellas también pudiesen tener algún acceso al crédito bancario. ¿Cuáles son las características generales que tienen las microempresas, ¿cierto? Y que también responde a estas restricciones, que generalmente las microempresas, ¿cierto?, tienen una situación económica de bajo nivel, ¿cierto? Tienen un bajo nivel socioeconómico, las personas que están vinculadas, ¿cierto?, a las empresas tienen recursos económicos bajos, de la cual generalmente estas microempresas son el sustento, ¿cierto?, del ingreso familiar. ¿Ya? De hecho, vamos a ver que otra característica es la estrecha relación que hay entre la propiedad del negocio y también lo que tiene que ver con las familias. Otra característica de las microempresas es que existe un bajo nivel de formalización. ¿Qué quiero decir con ello? Que las empresas de este tamaño también carecen de iniciación de actividades, no se formalizan, muchas de ellas no tienen patentes municipales. Bueno, es todo un proceso, ¿ya? Para yo tener patente municipal tengo que tener iniciación de actividades. Y para tener iniciación de actividades tengo que estar constituida legalmente bajo una figura de sociedad, ¿ya? Por lo tanto, si no tengo una patente municipal, ¿cierto? Obviamente no tengo ninguna de las actividades anteriores, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos visualizar que generalmente las microempresas tienen una baja nivel de formalización. Más adelante vamos a ver cuáles son las razones que dan los mismos microempresarios para esta baja nivel de formalización y vamos a tratar en el fondo, de explicarles que a lo mejor es una decisión que está errada. Ya hoy día vemos que, por sobre todo, podemos ver que las ayudas económicas por parte del gobierno a los microempresarios ha sido dificultosa muchas veces, en muchas ocasiones, por su bajo nivel de formalización, ¿ya? Aquellos que ustedes mismos, aquellos que estén formalizados y tengan iniciación de actividades y declaren IVA y etcétera, probablemente se dieron cuenta que el acceso a todos estos bonos y beneficios que da hoy día el gobierno, ¿cierto?, es mucho más fácil.
es mucho más fácil porque está acreditado, ¿cierto? La función, ¿cierto? La actividad que yo estoy desarrollando. Todos estos microempresarios que no están formalizados, ha sido mucho más dificultoso su ayuda, ¿ya? Por lo tanto, esa es hoy día una muy buena razón para formalizarse, ¿cierto? Esa y otras más que vamos a dar más adelante. Otra característica de las microempresas es que las microempresas generalmente utilizan tecnologías anticuadas o tradicionales, ¿cierto? O tecnologías que no están difundidas masivamente. Ya hoy día, por ejemplo, podemos ver que todos los servicios de redes sociales, ¿cierto? De ventas a través de la web o de redes sociales, ¿cierto? Hoy día son muy utilizadas por las empresas de mayor tamaño. Las microempresas generalmente todavía no están utilizando este tipo de tecnología. En términos del personal, también vimos que las microempresas generalmente están conformadas por entre 1 a 5 personas, ¿cierto? Entonces, es una característica que tienen las microempresas, que tienen poco personal, también pocos activos en términos de bienes, ya equipamiento, máquinas, infraestructura. Otra característica de las microempresas es que los productos o los servicios que ellos ofrecen están orientados fundamentalmente a lo que son los mercados locales o domésticos, ¿ya? Y por último, existe una estrecha vinculación entre la propiedad, entre la gestión del negocio, el trabajo y la familia, ¿ya? Y eso dificulta mucho a la banca a la hora de evaluar, ¿cierto?, el otorgamiento de un financiamiento, ¿ya? Como la figura de un crédito, ¿ya? De hecho, la próxima clase, el próximo taller, vamos justamente a trabajar en esta debilidad de las microempresas, ya como en el fondo nosotros podemos separar, ¿cierto?, la gestión de lo que es el negocio propiamente tal y de lo que es la familia, ¿ya? Es muy importante que nosotros podamos llevar registros, ¿cierto?, separados de lo que es la gestión de nuestro negocio y todo lo que son los gastos e ingresos familiares. De manera que a la hora que nosotros podamos o querramos acceder a este tipo de financiamientos, tengamos información que le podamos mostrar, ¿cierto?, a la banca, porque la banca de una u otra forma siempre va a querer acceder a nuestra información y por lo tanto si nosotros no somos capaces en el fondo, desvincular, ¿cierto?, esta relación, va a ser mucho más dificultoso que podamos obtener algún tipo de financiamiento, ¿ya? Entonces, básicamente, todas estas son las razones, ¿cierto?, de por qué es difícil, ¿cierto?, que las microempresas puedan acceder a un crédito o cualquier, ¿cierto?, instrumento financiero de la banca, llamémosles normal, ¿cierto? Y por tanto, era necesario, ¿cierto?, tener algún instrumento específico, especializado a estas microempresas, donde tenían un bajo nivel de formalización, no llevan registro, la gestión entre la propiedad del negocio y la familia están estrechamente relacionados. Y por lo tanto, en este contexto, las empresas, ¿cierto?, que desarrollan alguna actividad productiva, tienen que de una u otra forma empezar a trabajar en cómo podemos gestionar, ¿cierto?, esta propiedad, ¿cierto?, de una forma independiente a las familias, ¿ya? Porque es un aspecto súper importante que a la hora de que nosotros querramos acceder a este tipo de crédito, lo van a evaluar, ¿ya? Y por lo tanto, la próxima, como les digo, el próximo taller va a estar orientado a eso, ¿ya? A esta desvinculación. Acá les entrego algunos otros datos respecto hay una encuesta que se hace a los microempresarios a nivel nacional, la última que se hizo fue el 2019, bueno, dado esta contingencia, ¿cierto?, de la pandemia, entiendo yo que no se ha vuelto a aplicar esta encuesta, pero básicamente el gobierno hace una encuesta a microemprendedores donde en el fondo trata de entender, ¿cierto?, el porqué de algunas situaciones para poder elaborar instrumentos específicos para ellos, ¿ya? Probablemente ustedes puedan sentirse a lo mejor hasta representados por estas gráficas, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, hay un análisis del 2015, 17 y 19 para que veamos más o menos las tendencias y podemos ver que efectivamente podemos ratificar algunos datos que ya dijimos anteriormente. Por ejemplo, su constitución jurídica de iniciación de actividades. Y podemos ver que en Chile, a nivel de microemprendedores, existe una alta informalidad. Ya en el 2019, el 53,1% de los microempresarios son microempresarios informales. Es decir, no se han constituido legalmente, no tienen iniciación de actividades, no tienen patentes comerciales. ¿Ya? El 53,1% en el año 2019, y de hecho si uno hace el análisis histórico, podemos ver que esta informalidad ha aumentado, ¿ya? Lamentablemente. En el año 2015 era de un 48,7, en el 2017 un 52,2 y en 2019 un 53,1, lo cual es muy malo, ¿ya? Dentro de las razones que indican los microemprendedores de por qué no se formalizan, ya en primer lugar el 48% de ellos dice que es porque su negocio es demasiado pequeño o que la actividad que hacen ellos es poco frecuente, ¿ya? Esa la verdad no es una razón válida para no formalizarse, ¿ya? Yo cuando hago iniciación de actividades y formalizo mi empresa, no hay ningún requisito que me indique cuál es el mínimo de ventas que yo puedo desarrollar, o si la actividad es frecuente o no frecuente. De hecho, si yo hago iniciación de actividades y empiezo a declarar, ¿cierto?, mis ventas, si hay meses donde yo no vendo nada, básicamente uno hace una declaración sin movimiento, ¿ya? Otra razón que indican los microemprendedores de por qué no formalizan, ¿cierto? Es que no consideran que el registro sea esencial. Y probablemente hoy día muchos microemprendedores se dieron cuenta que hoy día sí es muy esencial, ¿cierto? Y la verdad es que el registro siempre ha sido, a mi parecer, esencial porque es una forma, en el fondo, que me permite acceder a varios beneficios. Por ejemplo, si yo quiero acceder a cualquier financiamiento, subsidio, etcétera, ¿cierto?, por parte del gobierno, lo primero que me piden es que debamos estar formalizados, ¿cierto? Incluso para ser, por ejemplo, un proveedor del mismo sector público, yo tengo que estar formalizado. Hoy día, como les decía, todos estos beneficios en términos de bono, créditos, etcétera, están dirigidos principalmente a personas que están formalizadas. Ese acceso, por lo tanto, hoy día se ha hecho mucho más esencial, o sea, visibilizado, ¿cierto? El microemprendedor probablemente ha visibilizado que hoy día es muy importante, es esencial, de hecho, ¿cierto? Mantener, ¿cierto?, un registro de nuestro negocio. Voy a leer un comentario que acaban de poner. Dice, hay una cuenta para emprendedores gratuita en el Banco Estado. Sí, efectivamente vamos a hablar hoy día del Banco Estado, que podemos sacar a nombre de la empresa y le da más seriedad al negocio. Y también se va evaluando el movimiento de la misma para futuras opciones crediticias. Las hace poco y eso me explicaba la ejecutiva. Gracias por tu comentario, Natalie. Efectivamente, como les decía, uno de los grandes problemas que tienen los bancos es cómo pueden ellos ofrecer un crédito o ofrecer cualquier instrumento financiero a los microempresarios si estos microempresarios no tienen ningún registro de su información, ¿ya? Entonces, como en el fondo le estoy pidiendo plata al banco, pero el banco no sabe nada de mí. Es muy difícil, ¿cierto?, que la banca pueda acceder o pueda ofrecer servicios de esa forma. Pero el Banco Estado se ha adaptado, y no solamente el Banco Estado, pero principalmente el Banco Estado se ha adaptado, tiene una plataforma de ejecutivos que hace un levantamiento del funcionamiento del negocio, ¿cierto?, y un levantamiento en terreno, ¿ya? Porque no hay documentos que lo respalden y por lo tanto el Banco Estado, probablemente si es que ustedes alguna vez ya han accedido a este tipo de microfinanzas, el Banco Estado va y hace todo un levantamiento en terreno de cómo funciona el negocio y de esta forma, ¿cierto?, evalúa, utiliza otros parámetros muy distintos a los que utiliza cualquier crédito normal y de esta forma evalúa, ¿cierto?, si es que es factible o no la entrega de este crédito.
Y por lo tanto, hoy día el banco también está ofreciendo este tipo de cuentas donde en el fondo se espera que los microempresarios, al generar ciertos los movimientos a través de esta cuenta, el banco pueda de esa forma obtener la información para poder evaluar futuros créditos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cuenta específicamente para mi microemprendimiento, y yo todas mis ventas las registro en esta cuenta, es decir, yo le digo a todos mis clientes que me tienen que pagar en esa cuenta, ¿cierto? Que me tienen que transferir, o yo deposito todos los ingresos que provienen de este microemprendimiento en esa cuenta, ya el banco de esa forma puede respaldar de mejor forma cuáles son los ingresos, ¿cierto? Que tiene este microemprendedor. Aún así, aun cuando no esté formalizado, aun cuando no haga declaraciones en servicio de impuesto interno. Al utilizar esta cuenta, ¿cierto? Como cuenta de ingreso, donde van registrando los abonos de sus clientes, el banco en el fondo va teniendo un respaldo de cuáles son los ingresos más o menos estimados de ese microemprendedor. Y esa misma cuenta también sirve para los pagos, ¿cierto? Los pagos que requiere hacer el microemprendedor, ya sea pagar las materias primas con las que compra, pagar el sueldo a algún trabajador con el que cuente, pagar el mismo sueldo personal, ¿cierto? Del microemprendedor. Por lo tanto, todos estos movimientos de abonos y cargos, básicamente, me pueden ir demostrando el movimiento que tiene este microemprendedor y de esa forma el banco puede acceder, ¿cierto? Tiene acceso a esta información y para esta institución es mucho más fácil otorgar un crédito, ¿ya? Mientras más información nosotros le demos al banco, ¿cierto? Mientras más información, ya sea por este mecanismo de cuentas o por algún mecanismo interno que tengamos nosotros para poder ir registrando todas las ventas y todos los costos que nosotros tenemos en nuestro negocio, mientras más información tengamos, ¿cierto? Y se la entreguemos al banco, va a ser mucho más fácil acceder a este tipo de crédito, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es que este tipo de crédito, como les decía, es tanto para aquellas microempresas que están formalizadas y por lo tanto declaran IVA y para ello es mucho más fácil acceder a estos créditos, pero también para estas microempresas que no están formalizadas. Pero si yo no estoy formalizada, de todas maneras debo mantener algún registro, debo mantener registro, ¿cierto?, de mis movimientos, de mis ventas y de mis costos, ¿ya? De manera que el banco pueda acceder a esta información y de esta forma sea mucho más fácil poder acceder a estos financiamientos, ¿ya? Lo que sin duda el banco no les va a dar financiamiento a aquellas microemprendedoras que no tengan ningún registro o que esta visita en terreno también no tenga frutos. Si esta visita en terreno, si ustedes saben que va a ir el banco a ver su negocio, ustedes idealmente tienen que tener, por ejemplo, todas las facturas de compra, todos los movimientos que han tenido los últimos meses, etcétera. Mientras más información, insisto, que le demos al banco, va a ser mucho más fácil que podamos acceder a este tipo de crédito. Y aquí yo les quiero hacer la primera pausa y quiero ver si por el chat me pueden responder estas dos preguntas. Ya la primera tiene que ver si ustedes alguna vez han solicitado algún crédito en la banca y en caso de que efectivamente hayan solicitado algún crédito, ¿cuáles son los principales problemas en los que se han visto ustedes enfrentados? Si es porque tienen empresas informales, como les digo, sin constitución de sociedad ni iniciación de actividades, es porque a lo mejor no entienden, ¿cierto?, la información que les solicita el banco, probablemente puede pasar, o también porque que no existen registros en las finanzas. A ver si nos tomamos unos 2 minutitos para compartir eso. Paula nos dice, nunca ha solicitado un crédito en la banca. Paula, si nos pudieses complementar cuáles han sido tus razones de por qué no los has solicitado, me encantaría conocer tu experiencia. Ya ahí podemos encontrarnos con distintas razones, probablemente a lo mejor no, porque no lo han requerido o porque saben, ustedes tienen una predisposición a que no se los van a entregar, etc. A ver si alguien más participa. Claro, si te parece que abramos de manera aleatoria algún micrófono. Bueno.
Gracias, Catherine. Claudia Ordóñez, ¿nos escuchas, Claudia? Hola, sí, sí lo estoy escuchando. Te escuchamos perfecto nosotros a ti. Bueno, yo al menos nunca lo he solicitado en la banca, una porque no cumplo con la mayoría de los requisitos que el banco solicita. Lo otro, mi emprendimiento es informal y no, lo otro es que no llevo registro de lo que, no me he organizado mucho con lo que gasto, con lo que tengo de ganancias. Este es como que estoy recién empezando con esto, entonces no me he organizado el detalle de ir anotando lo que gasto en materiales, en el otro gasto que no son materiales, sino que es la luz, el gas, cosas que no son más detallistas, entonces no me he organizado así como al detalle, por decirlo así. Sí, gracias por tu experiencia. Efectivamente, una de las principales razones, ¿cierto?, que dan los microemprendedores de por qué no han solicitado créditos a la banca, más ratito vamos a ver también eso, es porque creen, ¿cierto?, que no van a poder acceder, ¿cierto?, a este tipo de créditos, dado que no tienen información financiera. Saben que el banco les va a pedir información, saben, ¿cierto?, piden, ¿cierto?, a pedir un crédito y uno sabe que les van a pedir las liquidaciones de sueldo, si el contrato es indefinido, etcétera, ¿cierto? Que sabemos que tenemos que cumplir una cierta serie de requisitos, ¿ya? En este caso, efectivamente, como les digo, la informalidad no es una dificultad para acceder a este tipo de créditos. Ya hoy día la banca, específicamente el Banco Estado, y vamos a ver también que está el Banco Santander y el BBVA, ¿cierto? Tienen una plataforma para otorgar créditos especiales para estos microempresarios que no están formalizados, que no llevan registros, ¿ya? Y por lo tanto ellos utilizan otras herramientas para poder evaluarlos, ¿ya? Pero aún así, yo siempre los invito a que empiecen a contar con estos registros, porque va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, esta evaluación que les da la banca, ¿ya? Insisto que el próximo taller nos vamos a concentrar en eso, en cómo podemos generar nuestros propios registros, aun cuando no estemos formalizados, porque, ojo, porque yo puedo a lo mejor estar formalizado, pero eso no significa que no tenga que llevar mis propios registros, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver cómo es la forma de que estos registros, ya sea estando formalizados o no estando formalizados, ayudan, ¿cierto?, a acceder a este tipo de instrumentos, ¿ya? Voy a leer algunos que Carla dice, nunca he solicitado tampoco, ya que mi emprendimiento es muy pequeño y aún no lo he necesitado. Perfecto, pero insisto, si es que lo necesitan, es importante no esperar la necesidad, por ejemplo, para empezar a generar estos registros, ¿ya? No esperemos a que, como yo necesito crecer, por ejemplo, o adquirir una maquinaria, ¿cierto?, para poder empezar a llenar estos registros, hacer estos registros. Es importante que previamente, ¿ya? Y eso también, estos registros también nos van a poder permitir tomar decisiones mejores, ¿ya? Ahí Paula nos dice, soy enfermera de profesión y tuve la oportunidad de equipar mi taller con esos ingresos, ahora me dedico solo a mi emprendimiento. Te felicito, Paula, qué bueno. Luz María dice, no he solicitado por ser muy pequeño mi requerimiento. Ojo que los microcréditos son montos pequeños, ¿ya? Son montos pequeños, no estamos hablando de montos importantes, ¿ya? Vamos a continuar. Muchas gracias por la participación. Me dan un segundo que tengo que atender un tema familiar acá, por favor. Adelante, Caro, no hay problema. Mientras les vamos a dejar acá a nuestras emprendedoras a través del chat el canal de YouTube de la Academia Genera Más MT, donde van a poder encontrar mucho contenido relacionado al emprendimiento, a la innovación, marketing, costos, para que lo puedan visualizar y compartir con sus amigas emprendedoras. Adelante, Caro. Gracias, Catherine. Vamos a continuar. Ya. Y como les digo, hoy día en Chile, la banca, porque también, no solamente Banco Estado, ¿cierto?, que es el banco como público que nosotros podemos
sino que por qué también otros bancos se han abierto, ¿cierto? Han aperturado también a estas plataformas de microfinanzas, ¿ya? Es porque los microemprendedores son instituciones muy importantes, ¿cierto? En el sector económico de nuestro país, ¿ya? Las MIPES o las pymes, ¿cierto? Las medianas y pequeñas empresas, ¿cierto? Constituyen un sector muy importante desde el punto de vista económico y social en nuestro país. Y por eso estas instituciones se han aperturado, insisto, en el fondo a ofrecer ciertos instrumentos especializados para ello. A lo mejor han escuchado ustedes que el 97% del total de las empresas formales en Chile son micro y pequeñas empresas, ¿ya? Tenemos un volumen importantísimo, ¿cierto?, de microempresas en Chile, ¿ya? Y estas empresas, este tipo de empresas generan, más o menos se dice que se generan el 70% del empleo nacional, ¿ya? No es menor, ¿ya? Y por eso es una preocupación muy importante hoy día del gobierno, ¿cierto?, ayudar a los microemprendedores. No solamente a través de estos mecanismos de microfinanzas, sino que hoy día, sobre todo en tiempos de pandemia, imagino que muchos han tenido acceso, ¿cierto?, a estos sistemas, a estos mecanismos de ayuda que tenía el gobierno. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que considera el gobierno, ¿cierto?, es que el tema económico, ¿cierto?, las microempresas son un sustento importante en nuestra economía, ¿ya? Generan una cantidad de empleo muy importante. Y de hecho las principales, ¿cierto?, ayudas que ha otorgado el gobierno, ¿cierto?, en términos de tamaño de empresa, está focalizada en las pymes, en las más pequeñas. Está focalizada ahí, no está ayudando a las grandes empresas, sino que está ayudando a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque son, en términos de volumen, son las más numerosas, en términos de empleo, son aquellas que generan la mayor cantidad de empleo. Pero acá tenemos un contraste, ¿cierto? A pesar de que son en volumen una cantidad importante, ¿cierto? En su conjunto realizan solamente el 13% de las ventas brutas anuales, ¿ya? Y por eso también es un factor que ha considerado siempre el gobierno de ayuda a estas empresas para que eso se revierta, ¿ya? O sea, en cantidad tenemos el 97% de las empresas de este tamaño, ¿cierto? Pero en volumen de ventas solamente producen o venden un 13% de las ventas totales anuales. ¿Y eso qué significa? Que el restante, ¿cierto?, 87%, son ventas generadas por el otro tipo de empresas, ¿cierto? Las grandes, las medianas, etc. ¿Ya? Otro aspecto importante de las MIPE es que estas se concentran básicamente en 4 actividades, ¿cierto?, económicas y de menor calificación, ¿ya? Y tienen que ver con el comercio, con el transporte, de servicios personales también y del hogar, y por último el sector agropecuario. ¿Ya? Estas son como también antecedentes que son importantes conocer. Probablemente la mayoría de sus microemprendimientos estén relacionados a estos 4 sectores, ¿cierto? Ya sea comercio principalmente, servicios personales y de hogar, ¿cierto? Y acá vamos a ver que existen varios bancos, no solamente bancos, vamos a ver que existen varias instituciones, ¿cierto?, que actualmente ofrecen este tipo de financiamiento, ¿ya? No, yo hice esta tabla, la verdad es que no es de mi interés explicarles absolutamente todos los productos, por ejemplo, que son hoy día ofrecidos, ¿cierto? Pero esta presentación va a ser compartida con ustedes, por lo tanto ahí ustedes van a poder tener este detalle. Entonces, por ejemplo, entre los bancos que ofrecen este tipo de microcrédito, está el Banco Estado principalmente, también está el Banco del Desarrollo, o el Banco de Scotiabank, que es el... Entonces, por ejemplo, el Banco Estado, su objetivo está no solamente, como les decía, en los microempresarios formales, sino que también en informales, ¿ya? Fíjense que en el Banco de Desarrollo también, el Banco de Desarrollo está orientado a microempresarios formales, insisto, por lo tanto,
que la no formalidad o la informalidad hoy día no es una restricción para el acceso a este tipo de crédito. ¿Ya? No, obviamente que al crédito normal, ¿cierto? De un negocio, un crédito comercial, sí, está formalizado. Pero para este tipo de crédito del microempresario, ¿cierto? No es necesario estar formalizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el banco en el fondo dispone de otros instrumentos, de otros mecanismos para evaluarlo. ¿Cuáles son los productos que generalmente se entregan, cierto? Son créditos, por supuesto, son créditos a estos microempresarios. Hoy día se habla mucho del crédito FOGAPE, que vamos a ver en qué consiste este crédito FOGAPE. Hoy día también está súper fuerte, está entregado con el tema de la pandemia, también el gobierno entregó garantías, ¿cierto?, mayores para que los bancos pudieran ofrecer este crédito FOGAPE, ¿cierto?, cuentas corrientes, chequeras electrónicas, la verdad que un montón de productos a los que ustedes pueden acceder, ¿ya? Y obviamente que tienes requisitos, ¿ya? Yo como les decía, el hecho de no ser informal no significa que el banco no nos va a evaluar, para nada, ¿ya? Nosotros tenemos que demostrar, por ejemplo, que tenemos un buen antecedente comercial, no tenemos que tener DICOM, por ejemplo, que ya llevamos funcionamiento un año en el caso del Banco Estado, otros bancos tienen restricciones incluso aún mayores, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, lo demostramos que tenemos funcionamiento de un año? Si yo estoy comprando cierto material, ¿ya? Y voy guardando facturas, no las voy guardando, las voy registrando, y de esa forma yo puedo demostrarle al banco cuánto tiempo de funcionamiento tengo, ¿ya? Insisto que es muy importante ir llevando en nuestros registros, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en los bancos, ¿cierto? También se suma el Banco Santander a través de su línea Banefe, el Banco Crédito de Inversiones a través de su línea BCI Nova, ¿ya? Todos ellos, si se dan cuenta, están orientados a personas o a microempresarios formales e informales, ¿ya? Todos ellos están considerando dentro de sus productos, ¿cierto? Los créditos, ¿cierto? Créditos comerciales normales, créditos también con inversión de FOGAPE, los fondos de garantías que da el gobierno, ¿ya? Y los requisitos son distintos entre los bancos, ¿ya? Por ejemplo, acá también el Banco Santander pide una renta líquida del emprendedor, ¿ya? Una renta mínima, vuelve a aparecer los años de antigüedad, ya sea formal o informal, ¿ya? Y también, por supuesto, los antecedentes comerciales que pueda tener el microemprendedor. En este tipo de microcréditos también funcionan las cooperativas, ¿ya? Las cooperativas son en el fondo instituciones no lucrativas, ¿cierto? Sin fines de lucro, que en el fondo también hoy día destinan recursos para ofrecer, ¿cierto? Crédito a estos microempresarios. Por ejemplo, está la Cocretal, la Oriencoop, Capual, ¿cierto? Acá ellos principalmente, si se dan cuenta, en el sector objetivo estamos hablando de microempresarios también formales e informales en algunos casos, y los productos son prácticamente los mismos, ya son créditos tienen distintos nombres porque va a depender del tiempo, ¿cierto? Crediticio, del monto también. Acá vuelven a aparecer los créditos FOGAPE, ¿ya? Y también tenemos ciertas organizaciones no gubernamentales, las ONG, ¿ya? Y aquí hay muchas en Chile que están funcionando, ¿cierto? Pero estas ONG están, si se dan cuenta, están orientadas a un sector objetivo ya mucho más vulnerable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Centro de Capacitación y Desarrollo Económico y Social está orientado, ¿cierto?, a personas de bajos ingresos, personas pobres. También hay instituciones no gubernamentales, perdón, que su sector objetivo son mujeres microempresarias, por ejemplo, la FINAM, que es una financiera específicamente orientada a la mujer, ¿cierto? La Fundación Ayuda a Esperanza, Fundación Contigo, ¿ya?
todos ellos ofrecen, y aquí podemos ver que los productos probablemente se abren un poco más, ¿ya? No estamos hablando solamente de créditos, sino que también estamos hablando de apoyo crediticio, cómo ayudamos a que puedan obtener un financiamiento, es decir, cómo les ordenamos, por ejemplo, sus finanzas para poder obtener este financiamiento. Aquí también hay productos en términos de capacitación, de perfeccionamiento, también hay becas de estudios, etcétera, ¿ya? Y como les digo, en todos ellos también tienen sus propios requisitos, ¿cierto? La antigüedad generalmente es un requisito que aparece bastante, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que estar consciente que en algún momento, si es que yo voy a requerir algún financiamiento como este, ya yo tengo que, en el fondo, declarar alguna antigüedad. Y no necesariamente, como les digo, a través de una declaración de IVA o de iniciación de actividades, sino que hay que buscar otras formas para declarar antigüedad, como los registros internos que puedo llevar yo, ¿cierto?, de mi microemprendimiento. Otras, aquí aparecen otras ONG, como la Fundación para el Desarrollo Regional de Aysén, esa está específicamente, ¿cierto?, a esa región. Hay otras ya regionales de Atacama, de Concepción, de Santiago, que son las fundaciones Trabaja para un Hermano, ¿cierto?, que también ellos se especializan, ¿cierto?, en sectores formales e informales, y también zonas de muy bajos recursos. Ya con los mismos productos, todos son muy similares, ¿cierto? Si se dan cuenta en términos de requisitos, algunos piden más, otros menos antigüedad, va a depender obviamente de la situación en la que estemos y también de los montos. Ya no es lo mismo, por supuesto, que pedir, por decir algo, 100.000 pesos, porque son microcréditos, muchos de ellos son montos bajos, ¿cierto? 100.000 pesos a pedir 2 millones de pesos. Ya estamos hablando de que son montos distintos y por lo tanto el riesgo es distinto y por lo tanto yo, mientras más, en el fondo, mientras más financiamiento requiera, yo soy más riesgoso y por lo tanto para tratar de minorar ese riesgo yo debo tener una mayor antigüedad, debo tener más sustentos en términos de información, etc. ¿Ya? Vamos a seguir. No sé si alguien no hay nadie que ha comentado. Vamos a seguir. Acá, bueno, aparecen otros, ¿cierto? Otros tipos de ONG, son varias en Chile que funcionan, ¿cierto? Hay unos que son específicamente a lo que son el sector agropecuario, por ejemplo, la Oficina Coordinadora de Asistencia Campesina, ¿cierto? Está el Fondo Esperanza, que también está en una institución bien conocida, que está orientada a personas de muy bajos recursos, ¿cierto? Y también microempresarios que tienen su emprendimiento para subsistir, ¿cierto? Acá hay otro, la Fundación Ban Igualdad, Fundación Crecer, como les digo, toda esta información, ¿cierto? Va a estar disponible para ustedes para que puedan en algún tiempo mucho más cuando tengan mayor tiempo para hacer este análisis, de revisar bien cuáles son las instituciones a lo mejor que ustedes pueden acceder, ¿cierto? Aquí está toda la información. Ya está la Fundación de un Techo para Chile, hay cajas de compensación, ¿cierto? Que también ofrecen ciertos créditos a las personas o microemprendedores que lo requieran, ¿ya? Y aquí quiero en el fondo, vamos a hablar un poquito de los productos que ofrecen hoy día a través del microcrédito, de las microfinanzas, y como bien recién vieron, se hace mención bastante a lo que es el FOGAPE, ¿ya? Y hoy día, de hecho, el gobierno, ¿cierto?, se ha focalizado mucho en entregar, ¿cierto?, en apoyar créditos de los bancos privados, ¿cierto? Son créditos que dan los bancos privados, no créditos que da el gobierno, bajo la figura del FOGAPE. ¿Y qué es lo que es el FOGAPE? Es un fondo de garantía para pequeños empresarios, ¿ya? Una de las cosas que nosotros vimos, una de las problemáticas de por qué los microemprendedores, ¿cierto?, era difícil poder acceder al crédito, es porque no tienen garantías, ¿cierto?, para poder respaldar el crédito, ¿ya? Y cuando yo no tengo
tengo garantía, ¿cierto?, de algún bien físico, como una casa, un bien raíz, o un vehículo, lo que sea, ¿cierto?, es mucho más difícil de acceder a estos créditos. Entonces, en el fondo, lo que hace el gobierno, ¿cierto?, es crear un fondo estatal que está destinado 100% a poder garantizar estos créditos que no puede garantizar en este caso los microemprendedores, ¿ya? Para cualquier tipo de créditos, como los créditos de capital, leasing, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hoy día no es necesario que yo tenga una garantía, ¿cierto?, para poder acceder. ¿Por qué? Porque el gobierno va a garantizar mi crédito, ¿ya? Es decir, que si el día de mañana, si por alguna razón yo no puedo pagar mi crédito, ¿ya? A mí no me van a embargar nada. ¿Por qué? Porque va a estar garantizado por este fondo estatal y por lo tanto los bancos en el fondo van a poder hacer uso de estos fondos estatales para poder hacerse pago de este crédito, ¿ya? Hoy día, como les digo, hoy día, antiguamente, antes de esta situación pandemia, ya era más difícil poder obtener un crédito FOGAPE, porque también son evaluados los microemprendedores, etcétera. Las empresas son evaluadas también este tipo de crédito. Entonces, hoy día, en el fondo, lo que hace el gobierno es disponer de mucho más fondos que antes, ¿cierto? Considerando que el riesgo que hoy día tienen las empresas en general es mayor que la que tenía antes, para que los bancos puedan prestar más plata, ¿ya? Porque hoy día no tenemos un problema en este caso de liquidez de los bancos, no es que los bancos no quieran prestar plata porque no tienen, sino que hoy día, dada la situación, ¿cierto?, la economía, que muy bien, me imagino que han escuchado que hoy día estamos ya mejor económicamente que el año pasado, ¿cierto? El año pasado nuestro crecimiento fue negativo de prácticamente un 6%, lo cual es muy malo. Entonces, todo eso hace en el fondo, hace la economía nacional, hace también hacer mucho más dificultoso que las empresas puedan acceder a crédito, porque somos más riesgosos. Las empresas en general hoy día son mucho más riesgosos que hace 2 años atrás sin la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, la banca en sí estaba restringiendo mucho más el crédito. Entonces, por ello, lo que hace el Estado es destinar mucho mayores cantidades de fondos para, en el fondo, garantizar, ¿cierto?, que en el caso de que una empresa, este fondo, el FOGAP, está destinado a pequeños empresarios. Entonces, en el fondo, lo que hacen estos FOGAP, este gobierno, es garantizar, entregar más garantías para que las empresas pequeñas, los pequeños empresarios puedan acceder al crédito. Y en caso, como les digo, de que si por alguna razón la empresa no puede hacer pago de este crédito, ¿cierto?, el banco cubre esta pérdida, ¿cierto?, con este fondo estatal que entrega el gobierno, ¿ya? Ese es el mecanismo, De todas maneras, los bancos siempre nos van a evaluar, ¿ya? No por el hecho de que esté garantizado por el gobierno, no solo por el hecho de que si existe este fondo, los bancos van a entregar un crédito así como así. No, bajo ninguna figura. El banco de todas maneras va a evaluar, ¿cierto?, la calidad, ¿cierto?, en el fondo, o el riesgo del empresario y por tanto, siempre, como les digo, cumplir con los requisitos mínimos de antigüedad, de buen comportamiento, etc. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poquito la evolución de lo que son el número de operaciones. Estamos hablando de la cantidad de créditos, no en términos de monetarios, sino que la cantidad de créditos, ¿cierto?, que han otorgado a partir de la creación, en el fondo, de estas microfinanzas, que recordemos que fue a partir del 2001, 2006, ya donde quedó esta red ya financiera, ya, y podemos ver cómo el azul son la cantidad de operaciones o de colocaciones que se llama, ¿cierto?, o la cantidad de créditos que entrega la banca a las MIPE, ¿ya? Y vemos cómo creció, ¿cierto?, del 2006 al 2009, y luego empezó ya a bajar un poquito, pero más o menos después tuvo un comportamiento bien constante, ¿ya?
El 2019 claramente bajó, dada la situación en ese año, recordemos que fue la situación social que vivimos, ¿cierto? Donde al término de año vivimos una situación bien complicada y eso también tuvo una repercusión económica importante, ¿ya? En el fondo esta gráfica nos demuestra que hoy día, entre el 2013 y el 2018, estamos hablando de que existen a nivel nacional aproximadamente 40.000 operaciones anuales, ¿ya? Lo cual es muy bueno, ¿ya? Estamos hablando de que 40.000 emprendedores a nivel nacional obtuvieron algún financiamiento en esos años. Y si sumamos todo eso, estamos hablando de varios microemprendedores. Vamos a seguir. Acá hay otro diagrama, otra gráfica donde nos muestra cuáles son las principales instituciones, ¿cierto? Bancos, cooperativas u otros, ¿cierto? ¿Cuáles son los bancos en este caso que generan o que dan más operaciones, que hacen más operaciones en estas micro y pequeñas empresas? Y podemos ver que muy por lejos es Banco Estado, ¿ya? En el 2019 el Banco Estado tuvo algo de, recordemos que en total eran como 40.000, ¿cierto? En el 2019 bajó un poquito más, pero solo el Banco Estado ese año ofreció más de 17.000 operaciones, ¿ya? Entonces estamos hablando de que es un banco, ¿cierto? Donde se está especializando de forma muy importante en entregar, ¿cierto? Este tipo de instrumentos a los micro y pequeños empresarios. Luego viene el Banco de Chile con un poco más de 5.000 operaciones, el Banco Santander, el Scotiabank, el Itaú, etc. Ya estamos hablando de que hay un número importante de bancos que ya participan en este tipo de crédito, pero está concentrado muy fuertemente en el Banco Estado, ¿cierto? Pero aún así los otros bancos también tienen este tipo de, tienen este tipo de instrumentos que nosotros podemos acceder. Y específicamente hablando del Banco Estado, considerando que es el banco que nos ofrece hoy día la mayor cantidad, ¿cierto?, de cobertura, pero esto es una réplica también que podemos ver en los otros bancos, ¿ya? El Banco Estado en el fondo diseñó un programa especializado para los microemprendedores, ¿ya? Y en el fondo entendió que el segmento de clientes, el tipo de clientes es distinto y por lo tanto su oferta financiera tiene que ser distinta, no puede ser la misma que a los otros tipos de tamaños de empresa, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo el banco diseñó una oferta, diseñó un instrumento, un crédito distinto, específico, según las características distintas, ¿cierto?, que tiene en este caso, el microemprendedor. Ya también desarrolló de una forma mucho más eficiente sus plataformas de productos y servicios. Hoy día el banco tiene más de 145 plataformas especializadas, ¿cierto?, ya sea también incorporando la banca a distancia, los cajeros, los ATM, que son los cajeros bancarios, ¿cierto?, y el portal web del banco. ¿Y cómo evalúan, lo que les decía yo, cómo evalúa el banco, ¿cierto? O cómo evalúa que el banco que en el fondo el microemprendedor, el microempresario, es factible de otorgamiento de un crédito? No lo puede hacer en la mayoría de los casos porque con información del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría, ya vimos, más del 50% de los microemprendedores no son formales. Por lo tanto, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una evaluación en terreno, que es lo que les comentaba. Entonces, cuando nosotros nos van a evaluar en terreno, en el fondo lo que están haciendo el banco es tratando de levantar información objetiva de nuestro negocio. Por lo tanto, van a ir a ver qué tipo de activos hay, dónde funciona, cuánta cantidad entra más o menos al día al local, si es que es un local físico, ¿cierto? Van a revisar si existe algún registro de las compras que hace, etcétera, ¿ya? Y en el fondo lo que hace el banco es extender, ¿cierto?, un poquito, bastante el acceso a estos créditos
donde la evaluación al crédito es distinta, donde las exigencias son muy distintas y donde tampoco, en este caso, se obliga, ¿cierto?, a que se garantice, ¿cierto?, el crédito, por ejemplo, mediante un aval, que era lo que uno veía antes de forma muy importante. Y por tanto, así, lo que hace el banco finalmente es ampliar, ¿cierto? La oferta ha ampliado, empezó con pocos productos el Banco Estado y a medida que ha pasado los años ha ampliado su oferta de productos especializados para los microemprendedores, hay ofertas específicas para lo que son las familias, ya recordemos que es importante hacer una distinción el día de mañana, nosotros tenemos que en el fondo diferenciar todo lo que son las necesidades del microemprendimiento que yo tengo y las necesidades del grupo familiar, ¿ya? Son distintos. Es verdad que muchas veces el microemprendimiento es el sustento en el fondo del grupo familiar, pero tenemos que tratar de ser capaces en el fondo, de diferenciar esa información de manera que la banca pueda acceder de mejor forma a nuestra información. Este banco también ha logrado trabajar con gremios, ¿ya? Y asociaciones también bastante informales, como por ejemplo el transporte público, ¿ya? Los colectivos, los taxis, etcétera, ¿cierto? El banco también ha hecho un trabajo importante con distintos tipos de gremios para, en el fondo, promoviendo que se asocien, ¿cierto? Y de esa forma puedan acceder también a este tipo de crédito, ¿ya? Y también tiene un programa de microempresas emergentes donde en el fondo permite, ¿cierto?, desarrollar nuevos negocios para personas que tienen ingresos reducidos, de manera que puedan mejorar los ingresos de esas familias. Y esto es un resumen más o menos de cuáles son los productos financieros que generalmente entrega la banca, ¿ya? Entrega a la banca tanto como créditos normales, podemos llamarle, como también las microfinanzas, ¿ya? Y ahí nosotros podemos identificar que existen tres tipos de productos financieros que nos entrega cualquier banca, ¿ya? El primero de ellos son los créditos, ¿cierto? Que en el fondo el financiamiento que requieren las personas o las empresas. Luego son los depósitos, que son la forma de ahorro, ¿cierto? Hoy día, antiguamente, el Banco Estado trabajaba con estas cuentas de ahorro, ¿cierto? Y que ya no están operando, ¿cierto? Con esta figura. Hoy día están operando con la figura de depósitos, no solamente el Banco Estado, sino que también la otra banca. Y hay otros que vamos a ver. Entonces, yo les comentaba al principio del taller de que los bancos han entendido que el primer punto de partida, ¿cierto?, de los microemprendedores siempre es el crédito. Requieren algún crédito para poder desarrollar su negocio, para crecer, para empezar, etcétera, ¿ya? Pero, y la mayoría de los casos, ¿cierto? No es la única opción que tienen las empresas, en el sentido de que una vez que ya obtienen algún crédito, siguen haciendo uso de la banca, con otros servicios que ofrece la banca. Por eso hoy día no solamente estamos hablando como producto financiero el crédito, sino que también hay otros productos, como por ejemplo los depósitos, que sirven para que los mismos microempresarios que a lo mejor en algún momento requirieron crédito, a lo mejor van a tener otra necesidad, como es la de ahorro. Y por lo tanto hoy día existe también, ¿cierto?, esta opción de depósitos, ¿cierto?, que pueden acceder los microempresarios. Y otros, como vamos a ver, como algunos seguros, remesas, etc. Dentro de los créditos podemos aperturarlos a estos cuatro más importantes. El primero es el crédito específicamente concentrado para el negocio, o el crédito comercial también, que se le llama. Es un crédito que generalmente los bancos lo otorgan, ¿cierto?, para el negocio propiamente tal, ¿ya? Para adquirir alguna maquinaria, para poder comprar materias primas, ¿cierto?, o para pagar algunos sueldos, etcétera. Son créditos específicamente para los negocios, ¿ya? Generalmente este tipo de créditos son créditos a corto plazo, ¿ya? Financian lo que se llama también el capital de trabajo, es decir,
todo el tiempo que yo requiero, ¿cierto? Cubrir necesidades, ya sea de compra de materiales, de pago de remuneraciones, para poder después lograr recién mis primeras ventas, ¿cierto? Y en este caso, como les digo, en este caso, generalmente son créditos a corto plazo. Ya estamos hablando de créditos de menos de un año. Luego tenemos el crédito de vivienda, ¿cierto? De activos fijos como la vivienda, que generalmente pueden ser para adquirir una nueva vivienda o para mejorar, ¿cierto? La vivienda, ¿ya? Y aquí generalmente estamos hablando de montos más altos y por lo tanto de plazos mayores, y también generalmente, no generalmente, la verdad es que siempre, también estamos hablando de garantías, ¿ya? Y generalmente uno entrega en garantía la misma vivienda, ¿cierto? Esos son los llamados créditos hipotecarios. Luego tenemos los créditos de consumo, que utilizan generalmente para poder cubrir alguna emergencia, ¿ya? Cuando yo quiero cubrir alguna emergencia, alguna situación especial, ¿cierto? Alguna necesidad, por ejemplo, en términos personales, ya sea por salud, por educación, etcétera, ¿cierto? Yo requiero algún crédito de consumo. A veces también requerimos algún crédito de consumo para poder a lo mejor comprar algunos activos de menor valor, por ejemplo, un vehículo, viajes, etcétera, ¿ya? En este caso, los créditos de consumo tienen un plazo probablemente entre 1 y un poquito más de tiempo, ¿ya? Y el último es el crédito agrario. El crédito agrario, como su nombre lo indica, está destinado principalmente a lo que son labores agrícolas, ¿cierto? Donde tienen este tipo de crédito, tiene una periodicidad, está relacionada directamente a lo que es el producto agrícola en sí. Ya generalmente se obtiene este tipo de créditos cuando yo requiero insumos, ciertos materiales, etcétera, para poder, en este caso, mantener, ¿cierto? El producto agrícola para poder luego cosecharlo, y ya cuando se generan las ventas es cuando yo debo hacer pago, ¿cierto?, de este préstamo. Por lo tanto, los créditos agrícolas generalmente son súper flexibles en ese sentido. Ya va a depender de la temporalidad del producto, cuando se otorgan y cuando se pagan. ¿Ya? Entonces, probablemente hay algunos que sean más a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo. En términos de depósito, hay dos tipos de depósitos donde las personas y los microempresarios pueden ahorrar, ¿cierto? El primero de ellos es el ahorro de libre disponibilidad, que básicamente es un ahorro donde uno puede ir, ¿cierto?, acumulando ahorros, ¿cierto? Y podemos ir retirando, por eso se llama de libre disponibilidad, porque no tenemos restricciones al retiro. Generalmente nos generan muchos gastos, ¿cierto? Tampoco hay una restricción de cuánto es el mínimo para poder ahorrar, ¿ya? Ahora sí, debo mencionarles que las tasas de interés que uno podría ganar en este tipo de depósitos, la verdad es que son bastante bajas. Ya no pensemos que vamos a ganar plata ahorrando en estos instrumentos, ya para nada. Así básicamente es para no tener la plata bajo el colchón, ¿cierto? Es en el fondo para poder proteger un poquito más nuestros recursos. Y la otra opción es el DAP, que es el depósito a plazo, ¿cierto? Este tipo de ahorro genera un poquito más de rentabilidad, en el fondo de ganancias, ¿cierto? El interés que en el fondo nos pueda otorgar. Ahora hay distintos tipos de depósitos a plazo, porque está muy relacionado a la moneda. Yo puedo tomar depósitos a plazo en pesos, en dólares, en UF. También puedo tomar los segundos plazos, ¿ya? A 30, 60, 120 días, etc. Mientras más plazo, por supuesto, que yo tenga mi depósito a plazo, mayor va a ser el interés que yo pueda retornar, ¿ya? No es libre disponibilidad, ¿ya? O sea, no significa que yo nunca voy a poder sacar las plata, sino que yo tengo que esperar el vencimiento. Si yo tomé un depósito a plazo a 30 días o a 60 días, yo tengo que esperar que se termine el plazo para poder retirar el monto que invertí, ¿ya? Que ahorré. ¿Ya? Si lo retiro antes, yo no voy a, no, lo que sucede es que yo no voy a ganar la rentabilidad que se me ofreció,
ya no es que no pueda, yo siempre puedo retirarlo, pero voy a perder la rentabilidad que se me ofreció. Por lo tanto, no es tan de libre disponibilidad como el anterior, pero no significa que en el fondo no podamos sacarlos cuando requiramos, ¿ya? Y en otros tenemos algunos seguros, ¿cierto?, que nos ofrecen los bancos, ya sea para cubrir de forma específica nuestro negocio propiamente tal. Podría ser si es que yo tengo un seguro, un local físico, ¿cierto? También nos ofrecen cambios de moneda, ¿cierto?, de moneda extranjera. Los bancos ofrecen estos otros servicios. Y aquí es donde yo vuelvo a hacer una pregunta. No sé si ustedes ya han a lo mejor solicitado alguno de los créditos que vimos anteriormente. Yo les quiero preguntar dos cosas, ¿ya? La primera es, si ustedes necesitaran un crédito para financiar capital de trabajo, es decir, para financiar compras de materias primas, de algún recurso que requieran para poder operar su negocio, ¿qué tipo de crédito solicitarían? ¿Ya? La letra A dice, vamos a solicitar un crédito de consumo. La letra B, un crédito hipotecario, o la letra C, un crédito comercial. A ver si me ayudan y compartimos un poquito en el chat cuál creen ustedes que es el crédito o el financiamiento más adecuado para lo que es capital de trabajo. ¿Ya? Les doy unos segunditos para que puedan compartir en el chat cuál creen ustedes. Ya, Luz María nos pone consumo. A ver si el resto se anima a participar. Comercial, nos dice Juana Corona. María Inés nos dice, yo creo que el comercial. Ay, espérame, voy a proceder un poquito. Daisy Soledad dice el comercial. Daisy también nos dice el comercial. Carla dice, mi duda es si alguno de estos créditos tiene la tasa de interés más baja que otra. La verdad es que no. A ver, lo que pasa es que los créditos, dice Elizabeth, dice creo que el comercial. Ya. Efectivamente, el crédito, o sea, el mejor crédito para poder financiar capital de trabajo es el crédito comercial. ¿Ya? El crédito comercial es aquel crédito que está vinculado a la actividad económica de nuestro en este caso, nuestro microemprendimiento. El crédito de consumo debiese ser utilizado para situaciones más de emergencias probablemente, o para algo personal. Ya de consumo es más bien familiar, particular. Ya el crédito comercial está destinado principalmente a hacerse cargo de necesidades, en este caso de la empresa, ya como el capital de trabajo. La pregunta es si algún crédito tiene la tasa de interés más baja que otro. La verdad es que las tasas de interés no tienen tanto que ver según el tipo de crédito, sino que más tiene que ver según el plazo del crédito, según el monto del crédito. ¿Ya? En este caso, mientras el monto del crédito sea más alto, probablemente la tasa de interés es más alta porque está asociado a un mayor riesgo. ¿Ya? La tasa de interés siempre tiene que ver con el riesgo asociado. ¿Ya? En el caso específico de los hipotecarios, son créditos que principalmente nos sirven para adquirir alguna vivienda, ¿cierto? Algún bien raíz. Entonces, el crédito hipotecario estamos considerando siempre que es un crédito muy a largo plazo. Antiguamente nosotros podíamos ver que los créditos hipotecarios eran hasta 20 años y en algún momento se extendieron y hoy día vemos crédito hipotecario incluso hasta 30 años. Entonces, el crédito hipotecario es un crédito hipotecario que es a largo plazo. Las tasas son mucho menores que el crédito consumo y que el crédito comercial, pero la razón no es por la temporalidad, que es muy a largo plazo, sino que también es porque los créditos hipotecarios, el financiamiento que se entrega es en UF, ¿ya? Y ustedes saben que la UF va modificando, ¿ya? Siempre va aumentando. Por lo tanto, en el fondo uno, al obtener un crédito hipotecario, uno lo que está pagando, el interés, está pagando interés más UF, ¿ya?
Entonces, por eso las tasas son más pequeñas, porque en el fondo la moneda, la UEF, también se hace cargo de esto, ¿ya? En el fondo del riesgo, que un crédito a largo plazo es mucho más riesgoso. Pero el hipotecario también se garantiza, ¿cierto? Hay un bien que tú dejas en garantía y por lo tanto eso también hace disminuir el riesgo y por lo tanto la tasa es bastante más baja que la de un crédito comercial o la de un crédito de consumo, ¿ya? Luego la segunda pregunta dice, si estás pensando en comprar un inmueble como sala de ventas para tu negocio, por ejemplo, ¿qué tipo de crédito solicitarían ustedes? Letra A dice un consumo, letra B un hipotecario o letra C un comercial. ¿Qué creen ustedes? Ahí Paula nos puso, Paula Cornejo, comercial 1 y 2 hipotecario. Cala Valenzuela pone hipotecario. Ay, Carolina Maldonado no puede escuchar. Algo debe tener a lo mejor su internet. Daisy nos dice de consumo. Sandra hipotecario. Olga nos dice comercial. A ver si alguien más comenta. María Inés, no sé si había alcanzado a leerlo. Hipotecario. Resolverlo. Cuando estamos en búsqueda de un financiamiento para comprar un inmueble, ya como un bien raíz, generalmente puede ser un domicilio, una casa, o puede ser un local, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que buscar es un crédito hipotecario. ¿Ya? Los créditos hipotecarios son aquellos que se destinan a adquirir bienes inmuebles, ¿ya? Generalmente el crédito hipotecario, como les digo, a menos que nosotros pidamos un bajo monto, que es poco probable, pero los hipotecarios cuando nosotros dejamos en garantía el mismo inmueble, ¿ya? Es nuestra forma en el fondo de garantizar este tipo de crédito, ¿ya? En cambio, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, un crédito para un automóvil, ya es un bien mueble, ¿ya? Y generalmente para ello nosotros utilizamos el crédito de consumo, ya en el caso si es un vehículo particular, y podríamos utilizar el crédito comercial en caso de si fuese un vehículo para de trabajo, ¿ya? Pero en el caso de los inmuebles, ¿cierto? La forma más apropiada de financiarse es a través de un hipotecario, ¿ya? ¿Por qué? Porque los inmuebles generalmente son de valores importantes, ¿cierto? Y el hipotecario en el fondo es el financiamiento donde me van a ofrecer un plazo más extendido, ¿cierto? De manera que no paguemos cuotas tan altas, ¿ya? La verdad es que no es aconsejable, ¿cierto? Aún siendo que yo tuviera ahorros, no es aconsejable financiarse con un crédito consumo o con un crédito comercial para un bien inmueble, ¿ya? No es aconsejable para nada, ¿ya? Es mucho más aconsejable utilizar un hipotecario, donde a lo mejor yo puedo cortar el tiempo, no necesito, yo ya tengo un pie, por ejemplo, importante que dar, no necesito a lo mejor los 20 o 30 años que hoy día me da la banca, sino que puedo tener un tiempo menor de 10 años y así aprovechar la tasa de interés más baja que me da el hipotecario, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso, ¿ya? Voy a ver. Bueno, Olga, Catherine dice que se tienen que retirar, ¿ya? Vamos a seguir, ya nos queda poquito. Aquí les comentaba que existe hoy día una red de microfinanzas, ¿cierto? En Chile, y aquí ya funciona hace bastantes años. Aquí están los integrantes que, como recién vimos, los integrantes hoy día de las microfinanzas, ¿cierto? No solamente están las instituciones bancarias, sino que también están estas otras instituciones, muchas de ellas no lucrativas, ¿cierto? En este caso, la institución bancaria que representa esta red de microfinanzas es el Banco Estado Microempresas, que se llama específicamente, que no es el mismo Banco Estado. Eso me pidió yo tengo una amiga que trabaja en esta área de Banco Estado, microempresas, y me comentaba la otra vez que mucha gente cree que es lo mismo, pero la verdad es que no es lo mismo.
funcionan muy distintos, ¿ya? Es el Banco Estado Microempresas, ¿ya? Dentro de las cooperativas que están en esta red, ¿cierto? Está Copeuch, Oriencoop, otras fundaciones como vimos recién, ¿cierto? Y también hay instituciones públicas invitadas como el FOSIS, ¿ya? Y generalmente, y aquí hay una tabla donde se muestra cuáles son los montos de crédito que otorgan estas empresas, y podemos ver que el banco, en este caso el Banco Estado, como las cooperativas, ¿cierto?, entregan montos más significativos, ya son mayores de 50 UF. En cambio, las otras fundaciones, las otras sociedades, fundaciones generalmente, como les digo, son de ayuda, ¿cierto?, entregan montos mucho menores, ya menores a 50 UF. Entonces ahí hay una diferencia importante que ustedes tienen que considerar a la hora de ver si efectivamente, dependiendo del monto, si ustedes requieren un monto mayor a 50 UF, ustedes tienen que requerir, ¿cierto?, este financiamiento a la banca o a las corporaciones, pero si es un crédito menor de 50 UF, tienen estas otras fundaciones, ¿cierto?, o sociedades que pueden, donde pueden acceder a estos montos, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito más de la caracterización de nuestros microemprendedores en Chile. Entonces, por ejemplo, acá yo recién, una de las preguntas que hice durante la clase era ¿quiénes han solicitado algún tipo de crédito? Si alguna vez habían utilizado un tipo de crédito, la mayoría puso que no, ¿ya? Y acá vemos que en lo que es microemprendedores, un 72,5%, lo que está en rojo, nunca ha solicitado un microcrédito, nunca ha solicitado un crédito a la banca, ¿ya? Un préstamo, un crédito, nunca lo ha hecho, ¿ya? Y luego la figura 2 dice aquellos que han solicitado, qué tipo de crédito han solicitado, ¿ya? Es lo que está en azul, lo que está en rojo es que no han solicitado. Entonces, por ejemplo, dentro de los que sí han solicitado, un 13,5% lo hizo a la banca, ¿ya? Un 5% a las casas comerciales. Recordemos que hoy día existen casas comerciales como Falabella, Almacenes París, Ripley, etcétera, ¿cierto? La Polar, que ofrecen créditos también, ¿cierto? Esos son casas comerciales, no es banca. Y los microemprendedores, en algunos de ellos vemos en baja proporción, en un 5%, se financian, ¿cierto?, con casas comerciales. Y ojo que las tasas de interés de las casas comerciales es mucho más alta que las que podemos adquirir en un banco, ¿ya? Un 7,3%, que no es menor, se ha financiado o ha obtenido algún préstamo o crédito con amigos, con familiares, que también es muy usual, ¿cierto? Un 4,1% en organizaciones sin fines. Entonces vemos esta imagen en el fondo, esta gráfica lo que nos representa es que los microemprendedores acceden bastante poco al crédito, ¿ya? Y espero que en la clase de hoy día se haya entendido que existen hoy día instrumentos, ciertos financieros específicos a los microemprendedores y que no necesitamos, ¿cierto?, estar formalizados para acceder a ellos. Sí requerimos, ¿cierto?, sí debemos cumplir algunos requisitos de antigüedad, de comportamiento, de algunos registros, ¿cierto?, para poder acceder a estos créditos, pero básicamente hoy día sí tenemos acceso a eso y probablemente muchos microemprendedores piensan de que por el no estar formalizados, por no tener garantías, etcétera, no podrían acceder a ello, ¿ya? Espero que hoy día se haya entendido que sí, que hoy día existen estos mecanismos para acceder a estos créditos, ¿ya? Acá hay algunas características de los microemprendedores que sí han solicitado crédito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 76,9% de los que sí accedieron a algún crédito, ¿cierto?, son microemprendedores de forma permanente, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos microemprendedores permanentes, es decir, que funcionan todo el año, y hay otros emprendedores que son temporales, que probablemente funcionen en ciertas épocas del año nomás, por ejemplo, el verano, ¿ya? Entonces, principalmente los microemprendedores que han accedido a estos créditos es que funcionan de forma permanente. Respecto a la formalidad o la informalidad, ya el 58% de estos emprendedores, de estos microemprendedores son formales, ¿ya? Pero hubo un 41,9% de microemprendedores que no eran formales, eran informales y que igual accedieron a crédito,
¿A cuál? No tenemos esa información tan específica. Puede ser a un crédito de familiar, de un amigo, a casas comerciales, etcétera, ¿ya? Las razones que indican aquellos que no buscaron financiamiento para no solicitar préstamo, en primer lugar, está el que no lo necesitan, ya de hecho en este mismo taller, ¿cierto? Salió una persona que no lo han requerido hasta el momento y por lo tanto por eso no ha accedido, ¿ya? Pero insisto que aunque no hemos requerido a lo mejor el financiamiento hoy día, aunque no lo requeramos hoy día, en algún momento podemos requerirlo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso, ¿ya? Tenemos que en el fondo, insisto, ver cuáles son las formas, ¿cierto?, de facilitarle al banco, ¿cierto?, el poder evaluarnos para el otorgamiento del crédito, aunque no seamos formales, ¿ya? Otra respuesta que nos dieron, o sea, que la encuesta da de por qué son las razones para no solicitar el préstamo, es porque no les gusta pedir préstamos. Hay personas que no les gusta pedir préstamos, ciertos créditos, y por lo tanto prefieren financiarse, autofinanciarse, ¿ya? No podría hacer frente a los pagos también. Hay personas microemprendedores que creen que no van a tener la capacidad de pagar y por lo tanto por eso no lo piden. Y otros también dicen, creen que no se lo otorgan o que no cumplen los requisitos. Es también lo que también salió esa respuesta en este mismo taller, ¿ya? Entonces, es importante conocer estas cifras, ¿cierto? Para entender que probablemente ustedes piensen igual que estos microemprendedores que se les hizo esta pregunta, ¿cierto? Pero espero que a partir de este taller hayamos entendido de que hoy día la banca y la no banca, ¿cierto?, nos ofrecen alternativas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos acceder a este tipo de financiamiento. Alguien hizo un comentario, lo voy a leer. Dice, yo pedí en el Banco Estado, pero ya hace tiempo. Ahora no he sacado porque me da miedo por no poder pagar. Ya, perfecto. El Banco Estado, ojo que generalmente cuando entrega estos microcréditos, esta información, los bancos, ¿cierto?, todos nuestros comportamientos de pago están en el sistema. Por lo tanto, cuando yo pedí un crédito por primera vez, ya, y fui responsable, pagué a tiempo, no tuve inconveniente, la próxima vez que pida el crédito, la verdad es que va a ser mucho más fácil. Ya probablemente me van a evaluar menos, no van a ir al terreno, ¿cierto? Porque ya tienen mis antecedentes crediticios de cómo es mi comportamiento de pago. Por lo tanto, generalmente cuando yo ya pedí, ¿cierto?, en un banco un crédito, la segunda y la tercera vez es mucho más fácil acceder, es un aspecto súper importante, ¿ya? Ahora dice, le da tiempo porque no sabe poder pagar, ¿cierto? Esa también era una de las razones de por qué no se solicita un crédito, ¿cierto? Y que es importante, como les decía, es ser capaz de tener un buen comportamiento crediticio. Cuando yo tengo un mal comportamiento crediticio, se me cierran las puertas aún más, ¿ya? Si ya es difícil probablemente acceder a algún crédito, si yo tengo un mal comportamiento crediticio, es mucho más difícil aún. Por lo tanto, hoy día la banca, la verdad es que también ofrece a sus clientes repactaciones, ¿cierto? Lo que tenemos que tratar de hacer es no dejar de pagar, podemos repactar probablemente. Si yo tengo una por retraso mayor y de esa forma poder disminuir la cuota que necesito pagar. Y en el fondo siempre considerar una cuota que sea pagadera, es decir, que yo pueda pagar, ¿cierto? No puedo en el fondo ponerme la soga, ¿cierto? Esperando poder pagar. No, yo tengo que en el fondo el tema de evaluar el plazo también nos permite, en el fondo, evaluar qué cuotas podemos pagar o no. Mientras más plazo tengamos, ¿cierto?, la cuota va a ser más pequeña, ¿ya? Otros aspectos que nos muestra esta caracterización es la obtención del crédito de microempresa, ¿ya? De obtención de crédito de microemprendimiento. Entonces dice, en este caso también tenemos el 2015, 2017 y 2019, ¿cierto? Un 98,5% de aquellos que solicitaron el préstamo, el crédito, fue otorgado,
¿ya? Entonces estamos hablando de que la tasa de otorgamiento, la verdad es que es bastante alta, ¿ya? Y la figura 20 nos dice cuáles fueron las fuentes de financiamiento para la puesta en marcha del negocio, es decir, cuando yo empecé mi negocio, ¿ya? ¿Cómo me financié? Y el 63,9% de lo encuestado en el último año, 2019, sale 2017, pero es 2019, fue con ahorros propios o con recursos propios, ¿ya? Es una alta tasa de ahorros, ¿ya? El 17% dice que no lo necesitó, el 8,5% dice que fue un préstamo de amigos y solamente un 4,3% fue un crédito bancario de consumo. Entonces recordemos que no es el mejor crédito, ¿cierto?, para poder acceder, ¿cierto?, como microemprendedores. Y una reflexión que yo los invito a hacer, ¿ya?, tiene que ver con, según el registro que nosotros hoy día llevamos, ¿cierto?, de nuestras finanzas, ¿ya? Seamos informal o seamos formales, ¿ya? Insisto que es muy importante tener registro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el formal, ¿cierto?, por ser formalizado, tiene un registro, ¿ya? El contador generalmente es el registro básico de los formularios de IVA, ¿cierto?, declaraciones de renta, ¿cierto? Muy poco de los microemprendedores formales llevan contabilidad personal o registros personales, ¿ya? Yo puedo tener las dos cosas, yo puedo tener un contador que me hace la contabilidad mínima que me exige, ¿cierto?, el gobierno, pero yo puedo tener mi propio registro, ¿cierto?, donde en el fondo ese registro lo elaboro en función a mis propias necesidades y ese registro también lo elaboro y me va a permitir tomar decisiones más adecuadas probablemente para poder mejorar mi negocio desde el punto de vista financiero. Pero los informales, fíjense que es una situación bien mala. El 78,8% de los microemprendedores informales, son hartos, no tienen ningún registro. ¿Ya? No lleva ningún registro, ni contabilidad, ni nada, ¿ya? En el caso de los formales, un 16,3% también no deja de ser, ¿ya? Un 20% de las informales nos dicen en la encuesta que la contabilidad, que sí tienen una contabilidad con registros personales, es muy bajo. Prácticamente el 80% de los microemprendedores informales no llevan registro, ¿ya? Lo cual es muy malo, no solamente para poder acceder o no a la banca, sino que también es muy malo para poder tomar decisiones financieras, ¿ya? Nosotros, aunque tengamos un negocio pequeño, tenemos que tomar decisiones financieras, tenemos que saber si necesito crecer o no necesito crecer, si necesito financiamiento o no necesito financiamiento, dónde puedo gestionar, dónde puedo mejorar, ¿cierto? Dónde puedo ser más eficiente, ¿cierto? Desde el punto de vista económico-financiero en mi empresa. Si yo no tengo registros, ¿ya? Va a ser muy imposible tomar las decisiones adecuadas, ¿ya? Y en eso es a lo que las invito, ¿cierto?, a que participemos en el próximo taller. Espero haberlas ayudado a entender de que todos ustedes hoy día tienen acceso a financiamiento, ¿cierto?, bancario, pero la información que nosotros tenemos, ¿cierto?, de nuestros microemprendimientos es esencial, ¿ya?, para poder también acceder a esa información. Y quisiera preguntar, todavía nos quedan unos minutitos, unos 5 minutos. ¿Ustedes tienen registros o no tienen registro de sus finanzas? ¿Te parece, Carolina, que abramos algún micrófono? Bueno. Daisy Pulgar. Daisy, ¿nos escuchas? No escucho bien. ¿Aló? Te escuchamos perfecto, Daisy. Sí, es que yo le escucho súper bajito. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Muy buenas tardes, Daisy. Carolina te Buenas está tardes. escuchando atentamente. Ya. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque justo estaba con mi hija y me tomó los audífonos y ahí me desconecté un poco. Carolina nos pregunta, Daisy, si ¿Sí? llevas registro de tus finanzas. Según mi emprendimiento, lo que yo hago, sí, porque tengo que llevar registro, sobre todo porque mi emprendimiento es de crianza de aves. Tengo crianza de gallina, de codornices, de conejo, entonces, como yo tengo crianza, tengo que ir anotando todas las ventas,
lo que yo invierto, porque yo tengo incubadora y yo tengo que colocar mis huevitos en la incubadora, tener todo registrado, los días, todo un proceso. Entonces yo tengo que ver lo que yo invierto en huevos para comprar huevos, tengo que llevar un registro de los días que yo tengo que incubación, todo yo lo tengo registrado, la humedad, el agua, los gastos, todo lo que yo voy utilizando durante el mes, porque es como cada 17 días que yo tengo que ir viendo mis gastos y lo que entra y lo que sale del negocio. Te felicito, de Sí. verdad. Qué bueno que lleves tus registros, ¿ya? Espero que Sí. puedas participar en el próximo taller para ver si a lo mejor, ojo, que yo puedo llevar registros, pero también tengo que ver si son los adecuados, porque a veces hay empresas que se equivocan y llevan un registro muy detallado, que muchas veces no es necesario, ¿ya? Al contrario, que llevan un registro muy general que tampoco te permite tomar las decisiones adecuadas. Entonces, cada hora, ¿qué nivel de detalle le doy yo a mis registros? Va a depender de cada emprendimiento, ¿ya? De cada microemprendimiento. Pero te felicito de verdad por llevar esos registros. Muchas gracias a Daisy. Vamos a probar con Flor Maldonado. Flor, ¿nos escuchas? Flor. Parece que no funciona con Flor. María Inés Alvarado. María Inés, ¿nos escuchas? Sí, hola. Mira, Te la escuchamos verdad que perfecto, María Inés. sí, ya, la verdad que yo de repente soy ordenada y anoto todo, pero como yo soy la dueña, de repente me relajo y no anoto todo. Entonces, eh, yo sí debo reconocer Aprobado que varias no partes. siempre llevo un buen registro Y ayer de esa compañera amiga mía me llamó, me de dijo, todas las ¿sabes que estoy actividades andando robando por estos de lados? Y me compra, de dijeron que venta, saltaron para qué allá sé para yo. donde vivís tú. Y ahí yo dije, Nani, ponle seguro a todas las... Tenemos interferencia, parece. Sí. Oye, bueno, ese es un tema ya que cuando nosotros llevamos registro, tenemos que ser súper conscientes de que estos Perseverante, registros sí, tienen que sí. ser, ¿cierto? Tienen que ser de forma permanente, tiene que tener una periodicidad. Y ojo que la periodicidad la doy yo, ¿ya? Generalmente estos registros son informales porque los llevamos de forma particular, no es para nadie más que para nosotros. Pero estos registros Claro. tienen que tener una periodicidad. Tengo que hacer el registro a lo mejor a nivel diario, en otros negocios a lo mejor va a ser a nivel semanal, Un mensual, poquito etcétera. Va a depender de la esencia de cada emprendimiento. Pero es muy importante la periodicidad, ¿ya? Y sí, lo sí, otro eso lo que, tengo lo que claro. usted les comentaba, el nivel de detalle, a lo mejor, si yo no tengo el tiempo suficiente para registrar a un nivel de detalle importante, tengo que registrar de otra forma, tengo que ir agrupando, ¿ya? De manera que a medida, porque los registros toman tiempo, no podemos desconocerlo, ¿ya? Por lo tanto, mientras más detallada yo quiera mi información, más tiempo me va a tomar, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre sugiero para aquellos que todavía no llevan registro, que hagan una estructura, hay que diseñar una estructura bien general y a medida que yo ya voy conociendo mi estructura, ¿cierto? De costos generalmente, yo ahí puedo ir aperturando y abriendo y puedo ir llevando registros a lo mejor más detallados, ¿ya? Así que ojo con eso, muy importante la frecuencia, porque si yo no soy constante y no hago estos registros de forma frecuente, la verdad es que no me ayuda, no me permite eso tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias, María. Vamos a probar con Silvia. Silvia Marchand, ¿nos escuchas, Silvia? Yo sí, yo tengo un taller de confección, tengo mi cuaderno de pedidos donde voy registrando pedidos y anotando lo que van cancelando, los que me deben. Soy formal. Lo que le quería decir yo también a la profesora que yo cuando empecé, yo fui a Banco Estado, me acuerdo, a pedir ayuda cuando empecé a formar mi taller y me fue mal porque me dijeron que era para ya empresas ya formadas, no para las personas que venían recién empezando. Entonces busqué por
otros lados, otros medios, y llegué a la municipalidad de Curicó, y vi que había un grupo de jefas de hogar y había posibilidad de ganarse un proyecto. Y yo me gané mi primer proyecto, con eso empecé. Perfecto. Súper. Efectivamente, no sé si recuerdan, en la presentación había un detalle bien importante de todas las instituciones que ofrecían estos microcréditos, y la verdad que la mayoría de ellos pedían antigüedad, ya en algunos 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses, súper relativo, ya. Va a depender de la institución, ya, pero sí, la mayoría de ellos piden antigüedad, no son créditos. La microfinanza, la verdad es que en la mayoría de los casos, sobre todo bancario, no es para emprender un nuevo negocio. Para emprender un nuevo negocio hay otros instrumentos, ya, por ejemplo, el FOSI da a ciertos, de hecho, en forma de subsidio, no en forma de crédito, ¿cierto? Para poder emprender nuevos negocios. Hay otras formas, ¿ya? En este caso, el microcrédito es más bien está dirigido para microemprendedores que ya existen, que ya están en funcionamiento, ya al menos 6 meses. Así que efectivamente, cuando yo quiero microemprender un nuevo negocio, yo requiero otro tipo de financiamiento, ¿ya? Ahí parece que se nos desconectó Catherine, ahí está. Sí, sí. Ahí Silvia se nos fue. ¿Sí me escuchas, Carolina? Yo sí, te escuchamos ahora. Recién te Súper, súper. perdimos unos segundos. Sí, tuve un pequeño delay. Caro, te dejo las palabras para alguna pregunta de cierre. Ya, gracias, Catherine. Más que de cierre, yo las invito a que participen en el próximo taller. En el próximo taller, la segunda parte de este taller, que es el próximo martes, que ahí vamos a trabajar de lleno con estos registros que es importante que nosotros mantengamos. ¿Ya? Probablemente todos aquellos microemprendedores que ya cuentan con algunos registros, probablemente la idea es que yo entregarles algunos tips probablemente para poder mejorarlo. ¿Ya? Así que las dejo invitadas para el martes para poder conocer también algunos otros tipos de financiamiento internos que podemos desarrollar, y a través de estos registros sin duda podemos tomar mejores decisiones, y las dejo invitadas para eso. Muchas gracias, Carolina, por el espacio. Por ahí María Inés Alvarado nos dice muchas gracias. Es importante aprender y ordenar las finanzas. Y como dices tú, dejamos invitadas a nuestras emprendedoras a nuestra última clase de la Academia de Emprendimiento Femenino Genera Más MT para el próximo día martes, en el mismo horario, en el mismo canal, y Carolina nos va a volver a acompañar. Comentarles también que ese día les vamos a insistir que revisen el canal de YouTube, donde van a encontrar todas las clases grabadas de la academia con las distintas temáticas que estuvimos trabajando durante estos meses. Así que tengan una excelente tarde. Carolina, nos vemos el próximo martes, y que todas las emprendedoras tengan una buena jornada. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo martes.